Hola a todos, en estos momentos vamos a tratar del tema de conceptos de fundamentales de diseño de base de datos. Conceptos fundamentales de base de datos. Se define como un conjunto de datos que se encuentran organizados y relacionados entre sí, con el fin de satisfacer tratamientos de información implicados en las actividades de una empresa. Desde el punto de vista de informático, las bases de datos se definen como un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen este conjunto. Es un repositorio no necesariamente informático, puede ser manual, donde nosotros tenemos un conjunto de datos que representan las transacciones, movimientos o el estado de una organización, proceso o fenómeno. Esto quiere decir que un directorio telefónico, una agenda, un libro, direcciones de personas conocidas, todo ello son una base de datos. Tenemos conceptos básicos vinculados a base de datos. Tenemos datos. Datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Ejemplos: nombres, números telefónicos, direcciones de personas conocidas. También tenemos entidades, que es todo aquello de lo cual interesa guardar datos. Ejemplos: clientes, facturas, productos, empleados. Esquema de una base de datos. Tenemos una base de datos donde ha almacenado una tabla que viene siendo la tabla de personas. Y también tenemos una tabla N, que es tablas de profesión, donde se van a guardar todas las profesiones que existen, y en la tabla de personas todos los nombres de personas. Tenemos aquí una pregunta: ¿por qué el diseño de base de datos es tan fundamental? Porque la mayoría de beneficios que podemos obtener con el uso de base de datos es precisamente el diseño apropiado. Ahora, si hablamos de modelos de datos, hay muchos. Podemos hablar de modelos jerárquicos, modelo de datos orientado a objetos, modelo de datos red, modelo de datos funcionales. En estos momentos solamente vamos a hablar de modelo racional, donde la estructura fundamental en que se basa en el modelo racional son las relaciones, que es una construcción matemática. Ahí, dentro del modelo racional, tenemos el diseño de tipo matricial. Tenemos una tabla donde las columnas representan los atributos, y donde vienen siendo las filas, esto constituyen los registros de cada una de las diferentes ocurrencias de esa entidad. Ahí tenemos el atributo y el valor. Si fuera la tabla de estudiantes, la columna iría la cédula, el nombre, la dirección, esos son los atributos. Y en las filas vendría siendo exactamente cada uno de los diferentes estudiantes que son representados sus datos en esa tabla. También el modelo de datos se representa como conjuntos donde tenemos X y tenemos Y.
en donde va a tener una relación entre el conjunto X y el conjunto Y, donde en el conjunto X esto va a ir la célula donde podría ser esto 8.888.88, y donde en el conjunto Y esto va a ir el nombre del estudiante, que puede ser esto Juan Carlos, y donde en el conjunto Y se puede repetir el mismo nombre del estudiante, pero con diferente número de 9.9999999. Eso sería la diferencia entre los conjuntos donde se relacionan base de datos. Tenemos conclusiones. La primera es que la base de datos forman el núcleo de las principales aplicaciones, sitio web y servicios corporativos. Que en todos los casos hay herramientas de gestión y control que permiten verificar su funcionamiento y eventualmente corregirlo. También se entiende que tiene una elevada capacidad y solidez para administrar la información sin fallos ni errores. Una base de datos conlleva la existencia de tres tipos de usuarios, que son el diseño, el cual administra los datos, desarrollador implementa las transacciones e interfaces, usuarios finales, los cuales consultan y editan los datos. Como última conclusión, tenemos que el propósito de una base de datos es responder a consultas y ejecutar transacciones de datos. Eso ha sido el tema que hemos tratado sobre conceptos fundamentales de base de datos. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente tutorial.